Muy buenas noches, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, etapa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en 2 de Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante, donde dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El tema es el poder de Dios perfeccionado en la debilidad. Podemos seguir leyendo, ¿verdad? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El poder de Dios perfeccionado en la debilidad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El poder de Dios perfeccionado en la debilidad. Viendo este tema y viendo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, tenemos que ver cómo el poder de Dios es manifestado en la debilidad en la iglesia como cuerpo místico de creyentes, y en cada creyente en Cristo como individuo. Ahora, el poder de Dios por medio del Espíritu Santo es manifestado tanto en la iglesia del Señor Cristo como en cada creyente en Cristo. Cristo dice: la carne a la verdad es débil, pero dice que el Espíritu está como presto. También dice que la carne para nada aprovecha. Él nos enseña que el Espíritu es el que da vida. Ahora encontramos que entonces el poder de Dios es manifestado por medio de su Espíritu en la iglesia y también en la persona como individuo. La iglesia en sus debilidades y el individuo en sus debilidades, estando en un cuerpo de carne donde están las debilidades. Un cuerpo que se cansa, un cuerpo que necesita comer y descansar, un cuerpo donde nos da sueño también, como le dio a los discípulos,
Y por eso fue que cuando estaba Cristo orando y les dijo, orad conmigo, acompañadme. Y cuando Él regresaba, los encontraba dormidos y dijo que la carne a la verdad era débil. ¿Ves? Se cansaba y le daba sueño. Pero el espíritu estaba ¿cómo? Presto. Porque el poder está en el espíritu para manifestarlo en el cuerpo y darle poder y fuerza al cuerpo. Por eso nos dice, fortaleceos en el Señor, o sea, en Cristo. Y también Pablo dice que Cristo es el que nos fortalece a nosotros. Y ahora nuestra fortaleza entonces viene del Espíritu de Cristo, como también para la iglesia del Señor Jesucristo. También dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Y también en Efesios capítulo 6, verso 10 dice, fortaleceos en el Señor. Y el Señor es el Espíritu. Y ahora el poder está en el Espíritu Santo. Y ahora encontramos, por ejemplo, la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes en el capítulo 9, verso 31 del libro de los Hechos. Veamos lo que nos dice ahí la Escritura. Capítulo 9, verso 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que da vida. Es el Espíritu el que tiene el poder. Y ahora es el Espíritu el que fortalece a la iglesia del Señor Jesucristo. Y es el Espíritu el que fortalece a cada creyente en Cristo. Porque la carne es débil y para nada aprovecha. Por lo tanto, no podemos depender de nuestra fuerza humana, no podemos depender de nuestra habilidad humana, de nuestra sabiduría humana, tampoco, sino todo tiene que depender del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, en donde está la sabiduría de Dios, donde está el poder de Dios y donde está toda la fortaleza divina para ser manifestada en la iglesia del Señor Jesucristo, en sus debilidades y en cada creyente en Cristo. Y ahora, en la iglesia del Señor Cristo, como cuerpo místico de creyentes, el Espíritu Santo ha estado manifestándose de etapa en etapa y ha enviado sus ángeles de edad en edad. Y han estado acampando en derredor de la iglesia de Jesucristo los ángeles del Señor. El ángel del Señor para cada edad en el cual ha estado el Espíritu Santo manifestado, ha estado en la iglesia del Señor Cristo, y la iglesia ha sido fortalecida en cada edad y ha recibido el poder divino en cada edad, siendo manifestado en debilidad, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de su iglesia como cuerpo místico de creyentes y en la debilidad de cada creyente como ser humano. Ahora podemos ver entonces que las cosas grandes que han sucedido en la iglesia del Señor Cristo no ha sido por fortaleza o fuerza o poder humano que la iglesia haya tenido, sino por el poder del Espíritu Santo en su iglesia, manifestado de edad en edad a través del mensajero de cada edad, a través del cual Cristo ha traído su palabra revelada y ha llamado y juntado a sus escogidos y los ha establecido en cada edad. Ha sido entonces una manifestación del poder del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo, en donde ha llamado y juntado a sus escogidos en cada edad y ha colocado las piedras vivas en el templo espiritual de Cristo. Piedras vivas, seres humanos creyentes en Cristo. Ha sido una obra del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Aunque la iglesia del Señor Cristo humanamente ha sido una iglesia
débil, un pueblo débil. Vean, la persiguieron en edades pasadas hasta la muerte. Y si Dios no llega a intervenir, hubiesen exterminado la iglesia del Señor Jesucristo. Pero Dios intervino, como también ha intervenido con y en favor del pueblo hebreo, porque de otra forma ya estaría exterminado el pueblo hebreo en los tiempos de Hitler, Mussolini y Stalin, o en otros tiempos de otros reyes que persiguieron al pueblo hebreo, como también en el tiempo de la Inquisición, donde el pueblo hebreo también fue perseguido, y muchos cristianos fueron también perseguidos hasta la muerte. Pero ve, Cristo intervino para que no fuera destruido el pueblo hebreo. Y ahora el poder de Dios evita que los escogidos de Dios sean destruidos. Por causa de la debilidad terrenal humana de la iglesia y de cada creyente en Cristo, se ve en riesgo la vida espiritual de la iglesia y la vida de cada creyente. Pero el poder de Dios a través del Espíritu Santo es manifestado y libra a la iglesia, su iglesia, y libra al creyente también. Y se perfecciona el poder de Dios en la debilidad de su iglesia y en la debilidad de cada creyente como ser humano. Ahora, por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la iglesia del Señor Jesucristo es nada. Y nosotros como individuos sin el Espíritu Santo somos nada. Es el Espíritu Santo el que tiene el poder y es el Espíritu Santo nuestro único socorro. Por lo tanto, Cristo, el Espíritu Santo en su iglesia y también en cada uno de ustedes es nuestra fortaleza. Es el que nos fortalece y es el que perfecciona su poder en nuestra debilidad. Por lo tanto, adelante sirviendo a Cristo en el ministerio en ese día postrero, no importa las debilidades humanas en el cuerpo humano que tenemos, pues humanamente somos débiles, porque todo ser humano es débil. Miren, el ser humano es tan débil que algunas veces viene un mosquito que es tan pequeñito, lo pica y lo echa en cama. Recuerdo en una ocasión en que nuestro amigo y hermano, el reverendo Jan del Corto del Brasil, una persona que mide ¿cuánto? Como 1,90 m, un hombre grande, vino un mosquito pequeñito, lo picó y después no podía ni caminar. Y si no se atiende pronto, le hubieran tenido que cortar la pierna, quizá, porque cogió una infección por un mosquito tan pequeño que lo picó. Porque el cuerpo, la carne, es débil. Estamos en un cuerpo mortal, corruptible y temporal que hemos obtenido por medio del nacimiento a través de nuestros padres terrenales, y esto es un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios. Esta clase de cuerpo el ser humano lo obtiene a causa de que el ser humano en el huerto del Edén pecó contra Dios y perdió el derecho a tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Un cuerpo poderoso. Ese cuerpo poderoso es el cuerpo que Cristo nos dará a todos, en donde no habrá debilidades. Pero mientras estamos en este cuerpo de carne, tenemos que entender que es un cuerpo débil. La carne, a la verdad, es débil, dice nuestro Señor, pero el Espíritu está presto. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, nos fortalezca para que así caminemos la trayectoria que Dios trazó para nosotros y obtengamos la gran victoria en el amor divino. No dependemos de nuestra fuerza humana, porque el cuerpo, a la verdad, es débil. Estamos viviendo en esta etapa humana de debilidad.
Por eso vean lo que nos dice San Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahora, Cristo va a transformar nuestros cuerpos y nos va a dar un cuerpo como su propio cuerpo, eterno, inmortal y glorificado. Un cuerpo que nunca se pondrá viejo, un cuerpo que nunca se enfermará, un cuerpo que nunca tendrá debilidades, porque es un cuerpo como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero esa clase de cuerpo todavía no la tenemos, aunque pronto la vamos a tener. Pero mientras tanto, estamos viviendo en este cuerpo mortal, corruptible y temporal, que es el cuerpo de la humillación nuestra. En este cuerpo es que pasamos por humillaciones. En este cuerpo es en donde, aunque somos hijos e hijas de Dios, pasamos por situaciones difíciles. Pero en el nuevo cuerpo que Él nos va a dar, ya no pasaremos por humillaciones, ya no pasaremos por problemas, porque todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean lo que Cristo tiene para todos los que lo reciben es vida eterna, para ser glorificados y ser iguales a Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces no ser débiles y no pasar por situaciones difíciles de salud o de envejecimiento del cuerpo o de muerte física. En el nuevo cuerpo no habrá enfermedades, en el nuevo cuerpo no habrá vejez, no se pondrá viejo el nuevo cuerpo, y en el nuevo cuerpo no habrá muerte. Es un cuerpo eterno y glorificado que Él ha prometido para ustedes y para mí también. Y así es para la iglesia del Señor Cristo como cuerpo místico de creyentes también. Y es en este tiempo final donde Cristo ha prometido glorificar a su iglesia y glorificar también a cada creyente en Él, y darnos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y para la iglesia del Señor Cristo, un cuerpo de creyentes que continuarán viviendo por toda la eternidad. Por eso los creyentes que han partido en el pasado resucitarán en este tiempo final, que es la etapa del amor divino, la etapa de la edad del amor divino, la etapa de la edad de la piedra angular, en donde Cristo glorificará su iglesia y manifestará todo su poder. Y también en cada uno de nosotros como individuos. Y entonces el poder de Dios en toda su plenitud estará en su iglesia como cuerpo místico de creyentes y en cada uno de nosotros como individuos. Mientras obtenemos ese cuerpo nuevo, pues continuamos trabajando en este que tenemos en debilidad, en pruebas, en sufrimientos, pero nos ayuda el Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es poder humano en nosotros mismos, sino en Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, no dependemos de nosotros mismos, sino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la iglesia sigue creciendo y siendo fortalecida por el Espíritu Santo de edad en edad, y así es también en este tiempo final. Y sigue Cristo añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, los cuales están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo,
nos fortalezca a nosotros como individuos y fortalezca a su iglesia en este tiempo final. Y siga su iglesia creciendo hasta que llegue a su estatura perfecta, hasta que llegue a tener hasta el último escogido de Dios en su medio. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por vuestra amable atención, amados ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Él continuará hablándoles todo lo que Dios coloque en su corazón para nosotros, y luego mañana estaremos nuevamente reunidos para recibir todo lo que Cristo tenga para nosotros. Bueno, nuestro tema ha sido el poder de Dios perfeccionado en la debilidad. Bueno, con nosotros nuestro amado amigo y hermano, el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.